Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Acaba de empezar la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Venezuela. Lo ha hecho esta misma semana. Son unos comicios que están fuertemente cuestionados y con bastante razón, la verdad, tanto dentro como fuera del país. Se presenta por un lado Nicolás Maduro y por el otro tres comparsas que le van a servir para dar a las elecciones una pátina de respetabilidad y de legitimidad de la que, por supuesto, carece. Las presidenciales vienen a cerrar el ciclo, más con un año prácticamente exacto, que se abrió fue exactamente el día 1 o el 2 de mayo del año pasado, con aquella convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el ciclo en el que el chavismo ha intentado, por lo menos, y por ahora lo está consiguiendo, reinventarse. Aquello, como bien recordamos, ocasionó numerosísimas protestas que fueron sofocadas con gran brutalidad por parte del régimen. Después la cosa fue a menos hasta el día presente en el que hay hambre y resignación, hambre y cadenas, como comentaba en una conferencia que di en Granada hace solo una semana. En el exterior muchos han decidido mirar hacia otro lado, no reconocen por supuesto estas elecciones, pero prefieren tampoco intervenir demasiado. Prefieren dejar Venezuela a su suerte y aprender a convivir con la dictadura. Yo personalmente creo que es un error garrafal. Por una razón simple, porque si la Venezuela chavista a lo largo de los últimos ya casi 20 años ha sido una fuente inagotable de problemas, la que viene, la Venezuela plenamente madurista, será todavía peor. No hacer nada en Venezuela, que es un poco lo que se atisba, tiene un coste mayor de lo que muchísimos piensan. Dentro de un mes, un poquito menos, el 20 de mayo exactamente, estamos ya a 24 de abril, se celebrarán elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales. No son, como os podéis imaginar, unas elecciones normales. Su convocatoria ha ocasionado una gran fractura en el interior del país. La convocatoria vino después de un montón de dimes y de diretes. Querían hacerlo antes de que terminase el año, luego dijeron que antes del 30 de abril, pero vamos, que el 30 de abril lo tenemos ya ahí encima, es la semana próxima, y al final se quedaron con el 20 de mayo. Son unas elecciones para las que no ha habido tampoco acuerdo con la oposición, esas conversaciones que se abrieron hace unos meses y que terminaron en la espantada, justificadísima por lo demás, de los líderes opositores, y cuando digo de los líderes es de todos los líderes opositores, lo que se presenta como oposición a Maduro en estas elecciones, vamos a verlo ahora, no es oposición ninguna, es básicamente un apañete. Bien, pues esto ocasiona una fractura gigantesca dentro de la propia Venezuela, y en el exterior casi nadie la reconoce. Digo casi nadie porque hay algún país que otro que sí la reconoce. Léase la Nicaragua de Daniel Ortega, de la que hablaba ayer, o la Rusia de Putin, o el Irán de los ayatolás, es decir, países un poco, y perdonad por la expresión, pero países un poco de medio pelo. Los países serios del mundo, es decir, los Estados Unidos, la Unión Europea, los grandes países de Hispanoamérica no reconocen estas elecciones, y ya solo por esto, cuando tantos países, la mayor parte de los países más libres del mundo, desde luego, no reconoce una convocatoria electoral, pues es como para desautorizar de plano esa convocatoria electoral. Pero bueno, ya sabéis que en Venezuela las cosas van a lo suyo y el régimen bolivariano ha decidido seguir su propio camino hacia la dictadura. De hecho, está ya en ella. Llegan además en un momento especialmente crítico y delicado por la bancarrota del régimen y la ruina económica que el régimen ha ido sembrando a lo largo de los últimos 20 años, pero que se ha verificado con más dureza en los últimos 4 o 5, especialmente en los últimos 3, que es cuando ya se ha deslizado por una pendiente hacia ningún sitio, hacia la ruina total, desde aproximadamente el año 2015. Lo curioso es que este momento de aventar a Maduro a través de las urnas por la vía electoral, lo esperaba con gran anhelo la oposición, esa es la verdad. Estaban todos anhelantes de que llegasen las elecciones por fin y pudiesen sacar a Maduro del gobierno. Claro, eso era hace solo un año, antes de que diese el golpe de Estado, porque lo del año pasado, de la Asamblea Nacional Constituyente, desautorizar y eliminar la Asamblea Nacional, la única que tiene Venezuela, conforme a la Constitución, cargarse y pasar por encima de la Constitución,
la Constitución bolivariana, es decir, no estamos hablando de la Constitución de punto fijo del año 59, no, la Constitución que ellos mismos habían creado, eso fue un golpe de Estado. Pues antes de eso, antes de ese golpe de hace casi un año, los opositores en Venezuela esperaban como agua de mayo este momento. Querían que por fin llegasen las elecciones y se demostrasen a ellos mismos y demostrasen al mundo que Nicolás Maduro y los chavistas no eran populares y que iban a salir y que se iba a producir una transición pacífica y ordenada hacia la democracia en Venezuela. Eso no ha podido ser, por razones que ya a estas alturas todos conocemos. La maniobra que emprendió el chavismo el año pasado, imprevisible por otro lado, lo ha imposibilitado y al final nos encontramos con que hay elecciones, pero no las elecciones que esperaban los opositores ni las que esperaba realmente nadie, a excepción de los propios chavistas, que se han terminado haciendo unas elecciones a la medida. Son las del 20 de mayo. Es decir, después de la voladura descontrolada de toda la institucionalidad previa, que se sustanció, como os decía, en esta Asamblea Nacional Constituyente, pues la Venezuela que tenemos es esta. Es decir, unas elecciones que nadie reconoce, que nadie quiere, a excepción de ellos mismos, y que al final se celebrarán pues porque en el país mandan ellos, nada más. No importa ya un poco los resultados, que todos sabemos por anticipado quién va a ganar. Casi se podrían hacer apuestas de cuál va a ser el resultado de Nicolás Maduro. Si va a estar en el 80%, si va a estar en el 70% o va a estar en el 90%. Pero vamos, poco más, ¿eh? No admiten muchas más apuestas las elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Bien, esto es porque, o nos encontramos así, porque nos encontramos ante este simulacro, que no es más que esto, lo del 20 de mayo, es un puro simulacro con fuego real. Nos encontramos así porque Maduro necesita una coartada para seguir en el poder, una coartada aparentemente democrática, o dizque democrática. Él puede luego seguir, después de ganar estas elecciones, que seguro que va a ganar, puede seguir diciendo por ahí que él está ahí porque quieren los venezolanos. El resto ya no le va a importar y desde luego sus defensores se agarrarán a lo del 20 de mayo como un clavo ardiendo. De hecho, si vamos a los candidatos, cosa que he ido, por supuesto, y he estado echando un vistazo he estado siguiendo el tema este de las elecciones venezolanas conforme se iba cristalizando el asunto, y ahora que ya se ha puesto en marcha, pues las candidaturas están cerradas. Bueno, aparte del propio Maduro, apenas hay más candidatos. Es decir, creo que está Maduro y creo que son 3 más los que tienen. Está por un lado un tipo que se llama Javier Bertucci, que es un pastor evangélico, no muy conocido, desde luego, no sé si en Venezuela, pero desde luego más allá de Venezuela nadie sabe de su existencia. Este dirige una iglesia, que se llama una iglesia evangélica de estas, que están tan de moda en Hispanoamérica, que se llama Iglesia Maranata, literalmente. No sé, Iglesia Cristiana Maranata. Hasta ahí es todo lo que sabemos de él. Bueno, sabemos también que estuvo salpicado por los papeles de Panamá de hace un par de años. Otro candidato más es un tal Reinaldo Quijada, que era un antiguo chavista. Poco más sabemos de él. Lo mismo, tipo del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que ahora ha decidido postularse como candidato. Luego hay otro que dicen que es el, entre comillas, favorito, o el principal opositor, que es Henry Falcón. Bueno, no es que fuese chavista, es que llegó a ser gobernador de un estado, del estado Miranda, en Venezuela, dentro del propio Partido Socialista Unificado de Venezuela, es decir, del propio partido de Maduro. Esto es lo que hay. Siento decíroslo, os he puesto los datos encima de la mesa para que, en fin, vosotros os saquéis vuestras propias conclusiones. Como veis, es una pantomima vergonzosa a la que nadie más ha querido prestarse, lo cual honra a los que no han querido prestarse, y que viene a confirmar también el derrumbe político del régimen chavista. Yo creo que se derrumbó definitivamente el año pasado, pero esto nos lo viene a confirmar, a ponerle el sello final, de que el chavismo con esto desaparece y se convierte en otra cosa, o muta en otra cosa que es necesariamente peor, siendo ya el chavismo algo muy malo. En todo lo demás, pues ya se ha venido abajo, como bien sabemos. La inflación ronda el 9.000% y el Fondo Monetario Internacional, esto fue el otro día, hace 3 o 4 días, pronosticó que superará el 13.000% a lo largo de este año. Creo que cuesta hacerse a la idea de lo que es una inflación del 13.000%, pues si el FMI no se equivoca, y en este aspecto de las inflaciones venezolanas no se ha equivocado hasta la fecha, es lo que van a tener que padecer los infortunados que vivan allí, porque la cosa no termina de solucionarse. Como aparte de esto, la población está
muerta de hambre, es decir, está muriéndose literalmente de hambre. El desempleo es la tónica, no por nada, sino porque es que no se produce nada en el país y como no se produce nada, pues no hay empleo para nadie, la gente subsiste como puede. El gobierno machaca con saña a cualquier atisbo de disidencia, es decir, todos los que intentan oponerse a algo, por pequeño que sea, saben lo que les va a venir después. No olvidemos que hasta la fiscal general del Estado está exiliada. Es decir, estos son los datos reales, los hechos reales sobre el chavismo a día de hoy. Y poco más. Es decir, que, bueno, sí, que el ejército lleva años engolfado con el tráfico de drogas, es decir, de todo aquel desbarajuste, en definitiva, que está castigando severamente a los venezolanos, se están además aprovechando terceros países, como, y no muy recomendables, por cierto, tipo Irán o China o Rusia, que ven como el chavismo les presta de esta manera un último servicio inesperado frente al gran satán americano. Es decir, esto, si se lo cuentas a Putin hace solo unos pocos años, no se lo hubiera creído. No digamos ya a los chinos y, por supuesto, no digamos ya a los iraníes. Es decir, esto de que al final pudiesen seguir enredando en el continente americano de la manera en la que lo están haciendo, además en un lugar importante del continente americano, simplemente porque les dejan, porque nadie les ha puesto pegas, pues, como os decía, no se lo hubieran terminado de creer. Pero a pesar de que el panorama es alarmante y preocupante, desde luego, en Washington no perciben que sea un problema, o por lo menos un problema tan grave. Es decir, las declaraciones hacia el asunto venezolano son negativas, del gabinete Trump, por supuesto, solo faltaba con toda la cantidad de agua que ha caído de los últimos 12 meses, pero vamos que las mentes pensantes de la Casa Blanca siguen obcecadas en que los dos problemas exteriores principales a los que se enfrentan los Estados Unidos son Corea del Norte y Siria. Corea del Norte y Oriente Medio en general. Son dos problemas importantes, eso sin duda, pero yo creo que de naturaleza distinta al venezolano. Es decir, por un lado, Corea del Norte y Siria, como bien sabemos, están lejísimos de los Estados Unidos. En el caso de que empeorasen, empeora un problema que tienes bastante lejos y en la vida, como todo, la distancia importa mucho. Importa lo bueno e importa para lo malo. En este caso, si tu enemigo a ultranza está a 10.000 kilómetros, pues no es lo mismo que si lo tienes al otro lado de una línea o al otro lado de un río. Eso por un lado. Luego, por otro, es que lo de Corea del Norte parece ser que poco a poco se va resolviendo, no sabemos cómo evolucionará la cosa lo que queda de año, y lo de Siria directamente no tiene solución, o no tiene al menos la solución que nos imaginamos. Se solucionará de otra manera por las dinámicas que le son propias a Oriente Medio y que aquí en la Contracrónica hemos ido explorando a lo largo de un montón de programas que he ido haciendo sobre este tema. Bien, eso por un lado. Y por otro, Venezuela, a diferencia de Corea y de Siria, forma parte de Occidente. Es una cosa que normalmente no suelen darse cuenta en Estados Unidos. Es decir, Venezuela es un país hispano importante además, no es un paisillo, dotado de generosos recursos naturales, entre ellos el petróleo, que es el más importante de todos, pero no solo, y que además está situado estratégicamente entre Sudamérica y el Caribe. Esto Hugo Chávez lo solía decir bastante a menudo en sus presidentes, lo repetía y tal, porque Hugo Chávez, uno de sus problemas es que se repetía muchísimo. Si hacéis un recorrido crítico por los presidentes, veréis que la misma idea la martillaba una y otra vez, de manera sistemática, hasta que al final, ideas generalmente simples, pero al final terminaba convenciendo a todos los venezolanos de eso. Pues esta idea de que Venezuela era la clave del arco en Sudamérica, parte de razón no le faltaba. Si miramos el mapa de Sudamérica, vemos que Venezuela está muy bien situada. Además, forma un triángulo, como la clave de un arco. Está situada entre la América Andina, la América Amazónica y el Caribe, y a un paso de Centroamérica. Es decir, si a eso le sumamos que tiene unas reservas de petróleo fuera de lo normal y que además es un país poblado, y está hace no mucho, un país relativamente rico para el lugar donde está, bueno, pues tenemos un país muy importante, caramba. Es decir, desde luego más importante que Corea del Norte.
por más que Kim Jong-un diga que tiene armas nucleares y lo que te rondaré en Morena. Es decir, que el impacto que puede causar y que está causando ya Venezuela sobre Estados Unidos y sobre Europa es mucho mayor que el que pueda causar Corea del Norte. Que incluso desarrollando un programa de armas nucleares no conseguiría llegar ni a Europa en el caso de que Kim Jong-un terminase de volverse loco y lanzase todo el arsenal, que necesariamente es pequeño, sobre las capitales de los Estados Unidos o de la Unión Europea, es que no le llegarían los misiles, se caerían antes. Pues no es el caso de Venezuela, que está rodeada de países occidentales, todos los de Hispanoamérica, cerca de los Estados Unidos, y aunque no está tan cerca de Europa, sí lo está culturalmente, al menos de España. De hecho, el impacto que ha causado sobre Occidente, sobre el resto de Occidente, ha sido real, es decir, se ha producido ya. No tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? En la misma España, donde yo me encuentro, el tercer partido en el Congreso de los Diputados y el que gobierna en las principales ciudades del país, léase las tres principales, desde luego, Madrid, Barcelona y Valencia, pues no es más que un subproducto ideológico del chavismo. Los líderes de Podemos, me estoy refiriendo a este partido, fueron amamantados durante muchos años por la revolución bolivariana. No es que lo diga yo o lo diga un periódico, es que lo decían ellos, que estaban allí, escribían y vivieron muchos de ellos en Venezuela y bien, defendían continuamente la revolución bolivariana. Eran asesores, trabajaban para fundaciones que asesoraban y que le prestaban servicios a la revolución. Pero aparte de esto es que no hay partido de extrema izquierda, especialmente en toda la Unión Europea, que no adore de palabra y de obra a los discípulos de Hugo Chávez. Esto, si vamos a la izquierda o a la extrema izquierda alemana, por ejemplo, Die Linke, veremos que no tanto ahora, que la cosa está ya muy malita, pero en el pasado sí que hablaban y defendían a Hugo Chávez. Y lo mismo sucede, vayamos donde vayamos, a Italia, a Francia, al Reino Unido. De hecho, es esta misma extrema izquierda la que se niega una y otra vez a condenar las tropelías de los discípulos de Chávez en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Así que la influencia es real a 10.000 kilómetros de distancia. No digamos ya en Estados Unidos. Es decir, respecto a Estados Unidos la cuestión es aún más apurada. Venezuela es un país fronterizo, entre comillas, en el Mar Caribe. Y en el caso de una crisis masiva de refugiados que se podría llegar a producir, buena parte de estos no tardarían en ascender por Centroamérica y México, es decir, ejercerían una presión real sobre las fronteras de los Estados Unidos como la están ejerciendo ya sobre las fronteras en Colombia. Que el gobierno colombiano ya no sabe en qué idioma decirlo. El problema que tiene, bien, este problema podría crecer más. Venezuela no es un país habitado por 300.000 personas, sino por 30 millones. Y las crisis de refugiados, como tuvimos ocasión de ver hace 3 años en Siria, uno no sabe muy bien cómo empiezan, pero por lo general son repentinas. Es decir, no avisan, no van poco a poco. Las crisis de refugiados no son de, bueno, vamos a salir este año 20.000, para que os vayáis preparando, el año que viene ya saldremos otros 30.000, no. Salen de golpe. En todas las grandes crisis de refugiados que ha habido a lo largo del último siglo han sido fenómenos imprevistos, repentinos y generalmente masivos, que ponen en jaque a todos los países vecinos. Y en el caso de Venezuela no tendrían más que dirigirse hacia el norte, como hacen ya los guatemaltecos o los hondureños. Luego los riesgos en países vecinos, como Colombia o Brasil o Panamá o Perú, países relativamente cercanos, algunos pegados, como es el caso de Colombia, pues son mayores aún. La crisis venezolana podría terminar desestabilizando fatalmente toda aquella región. Esto es algo que ya han avisado algunos. Esto puede tener consecuencias mucho mayores, especialmente si dentro de Venezuela la situación se complica hasta llegar a un conflicto armado interno, no entre los opositores que están desarmados y el régimen, sino dentro del propio régimen. No olvidemos que el régimen se mantiene por lo que se mantiene, pero hay banderías internas. Es decir, cuando todos los países del entorno han decidido plantarse, y esto es cosa muy reciente, desde hace solo unos meses, desde el verano pasado, y lo vimos ahora mismo, hace una semana solo, en la cumbre de Lima, caray, no es por casualidad.
Esto obedece a razones de fondo. Es decir, que el peligro es real y que aumenta conforme van pasando los meses. Lo queramos ver o no lo queramos ver. Es decir, en nuestro mundo simplemente no hay compartimentos estancos, y mucho menos en un país que, como os decía, está colocado en un punto tan estratégico como Venezuela. Para otros, sin embargo, la implosión venezolana es algo parecido a un regalo caído del cielo. Conforme la situación allí se va deteriorando, y se deteriora por días, potencias como China, como Rusia o como Irán se animan a intervenir. Se van a intervenir ofreciendo un salvavidas al chavismo que está ya exangüe. Salvavidas económico, salvavidas diplomático, ambas cosas. Rusia, de hecho, ya ha cerrado un acuerdo con PDVSA. Y se está hartando a vender armas al régimen. Armas, ejercicios comunes, tecnología, equipamientos, etcétera, entrenamientos a sus militares. La conexión con Irán es aún más aterradora. La llegada de terroristas de Hezbolá hasta Caracas está más que acreditada desde hace años. Desde aquel vuelo simplemente absurdo que unía Caracas con Teherán, un vuelo de la compañía esta que creó Chávez para perder dinero, compañía aérea quiero decir, Conviasa se llama esta compañía, no sé si seguirá volando, pues creó un vuelo que volaba de manera regular de Teherán a Caracas cuando realmente es una línea sin demanda, pero volaba. Y más de uno decía que lo que estaba trayendo era terroristas o para introducirlos en el continente americano. Y esto es de suponer que no ha hecho más que crecer con el ascenso de Tarek El Aissami, que es de origen libanés, hasta la vicepresidencia de Venezuela. No lo sé, pero esto podría traducirse en el futuro en la instalación de misiles de medio alcance en territorio venezolano. Y en ese momento la cosa ya tendría muy difícil arreglo, dificilísimo. Y cualquier solución, por supuesto, pasaría por la intervención militar. Ya no quedaría más remedio. Digo yo que antes que las cosas se compliquen, de que las heridas se infecten, lo suyo es ponerle remedio. Es decir, que se puede seguir ignorando lo que sucede en Venezuela, se puede seguir sin hacer nada, se puede seguir sin tomarlo totalmente en serio, pero la deriva destructiva de un régimen dispuesto a todo con tal de perpetuarse tiene unos peligros que nos los están mostrando. Es decir, que lo ignoremos no significa que el problema vaya a desaparecer. Antonio, un oyente de Madrid, un oyente que tiene un podcast sobre China llamado Cibertao, ha escuchado el programa que hice con Luis Torras hace ya un mes, que hicimos juntos en Valladolid sobre China, y quiere hacer una observación, más que aclaración, una observación sobre el mismo. Y me ha parecido muy interesante el programa que has tenido con Luis Torres sobre China y quería comentarte sobre la idea de que China necesite válvulas de escape y que en Occidente se critica mucho a los presidentes por periódicos, medios de comunicación. Y yo creo que eso está bien que exista una libertad de expresión, pero por otro lado, si toda la población está hablando por Twitter, por periódicos de política, yo creo que en cierto sentido puede ser negativo de que la población siempre esté muy politizada. Y yo creo que el hecho de que en China no se permita hablar, que es algo negativo, tiene algo positivo y ese algo positivo es que la población se olvida un poco de la política y se despolitiza. Me gustaría saber qué opinas de este concepto, de que el hecho de que la población no participe en la vida política habitualmente haga que la población se centre en su vida personal y se centre en cuestiones fuera de la política, que en cierto sentido para los liberales sería positivo. Pues muchas gracias, Antonio, por tu aporte. Mira, respecto a lo que me preguntas, yo creo que un país politizado, esto lo he dicho en muchas ocasiones, un país politizado es un país enfermo, en el que solo se habla de política, todo, más que lo único que genera son enfrentamientos entre la gente, entre sus habitantes.
Un país politizado ya más o menos tienes en la cabeza lo que es. Es lo que es Venezuela hoy en día, lo que es Cuba, en lo que se ha terminado convirtiendo Cataluña de un tiempo a esta parte. Y eso yo creo que no es bueno, sinceramente. La gente tiene que estar a sus cosas. Ya está. Ahora bien, cuando un país padece una dictadura, como es el caso de China, que es una dictadura especialmente espantosa, y lo ha sido a lo largo de los últimos 50, 60 años, pues también, y no se habla de política y nadie se queja, también es un país enfermo. Es decir, una vez se ha conseguido vivir en un país libre, pues no es bueno estar politiqueando todo el día. Porque quien lo hace suele ser porque quiere experimentar y acabar precisamente con esa libertad. De cualquier modo, algo de interés en la política siempre es bueno, es decir, algo de interés en los asuntos públicos, en una palabra, algo razonable, que forme parte de tu vida, pero que tampoco sea la parte principal de tu vida. Es decir, que no te enfrentes con tu vecino porque piense distinto que tú o que no estés a todas horas hablando de política. Es decir, que te interese más tus asuntos privados que la política, sin desechar que los asuntos públicos pues siempre despierten el interés. Bien, eso yo creo que es bueno, aunque solo sea por aquello que decía Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Muy bien, pues vamos a seguir. Tengo dos oyentes, uno se llama Miguel y el otro Gonzalo, que me han enviado los siguientes mensajes. Después de esto que ha habido por aquí, por Barcelona, por el tema de la calle, que han cambiado de Almirante Cervera por Pepe Rubianes, no estaría mal que nos refrescases una contrahistoria sobre lo que ha hecho este señor para que estuviésemos todos enterados. Vale, muchas gracias y sigue así con tu programa. Me encantaría que hicieras una reflexión sobre el desastre del 98 y el papel de nuestro almirante Cervera, que lamentablemente estos días ha pasado a la actualidad. Gracias. Pues Miguel, Gonzalo, deseo concedido. Ya tenéis el programa sobre Cervera, lo tenéis en la contrahistoria, lo subí ayer, está calentito, recién salido del horno. El programa se titula, por si queréis pasaros, si no estáis suscritos a la contrahistoria, os invito a que lo hagáis. Os digo cómo se titula Cervera, heroísmo en la derrota. Lo titulé así porque Cervera se convirtió en un héroe, pero no en una victoria, sino en una derrota en la batalla de Santiago de Cuba. Y siempre he sido de la opinión que los verdaderos héroes, los genuinos héroes, se forjan en las derrotas y no en las victorias. Es donde uno da la talla realmente si tiene madera de héroe. Pues la victoria tiene muchos amigos. Ser un héroe en una victoria bélica o en cualquier tipo de victoria es muy fácil. Lo difícil es convertirte en un héroe cuando has sido derrotado. Así que ya sabéis, si os interesa el tema, lo tenéis en la contrahistoria. Lo que sí tengo es más temas. Tengo este de los piononos, que al final pues la cosa se ha alargado. Os decía ayer, para los que no escuchasteis el programa, que me había traído de Granada 2 cajas de piononos. El pionono es 2 cajas son 24, ¿eh? El pionono es un dulce típico de Granada, una auténtica maravilla. Probablemente el mejor dulce del mundo, no os engaño. Yo no soy granadino, así que no puedo hablar por chauvinismo. Yo más tardé en probarlo. Hasta creo que los 18 o los 19 años no comí el primer pionono y me quedé fascinado. Bueno, os decía que me había traído de Granada, donde di un par de conferencias, pues me había traído 2 cajas de 12. Me hacían 24, bueno, y que me los haya comido todos. No todos, exactamente. Me debí comer como 18, los 6 restantes los di, porque soy de natural generoso. Y decía que después de esto esperaba que el médico, es decir, que Pizarro, no me pegase una bronca. Pues no, al final lo escuchó, por supuesto, y no me la ha pegado. Hola, Fernando. Que te calces una caja de pelotas de fraile o de piononos no merece una bronca, si acaso envidia. Ahora bien, un exceso de azúcar es un reto para nuestro metabolismo, forjado en el hambre, y toda una tentación para nuestra psique, forjada en la adversidad. El peligro real del azúcar radica en la continuidad de los excesos. Claro que no es fácil renunciar a unos excesos que sacian un instinto, colman un placer y saben a premio. En mi blog de bienestar saludcordial.blogspot.com escribo sobre sus riesgos y sobre cómo embridarlos. Como veis, Alejandro es de los médicos buenos y además de ser de los médicos buenos tiene página web propia sobre salud. Una página web que tengo aquí delante. Os voy a repetir la dirección por si queréis echarle un vistazo y rendirle una visita a Alejandro. Se llama, apuntad, saludcordial.blogspot.com. Bien, es un blog esencialmente en el que se titula Salud Cordial y debajo el subtítulo es Comprobemos que todo está en orden.
Escribe además artículos aquí sobre temas de bienestar y de salud desde el año 2015, es decir, lleva ya mucho tiempo con este proyecto personal. Así que, si queréis, ya estáis pasando a ver Salud Cordial, solo faltaba, ¿no? La entrada esta de la que habla del dulce se titula Sublime y peligroso dulzor. Este pizarro siempre tan fino, titulando. Y esta es del 11 de mayo de 2016, por si queréis ir a buscarla directamente. A ver, yo no es que coma, me gusta mucho el dulce, pero no es que coma mucho dulce. Yo básicamente vivo a base de fruta, legumbres y pescado. El pescado me gusta muchísimo, las legumbres también, y la fruta es una especie de sustituto de precisamente los dulces. Yo antes comía muchos donuts y estaba todo el día guarreando con este tipo de dulce industrial, el que uno encuentra por Madrid. La cosa es que me los quité hace unos años y, en fin, los sustituí por mandarinas, por plátanos, por todo tipo de frutas, las que puedo comprar de temporada. Y como bien sabéis, los que me conocíais antes y me habéis visto ahora, pues me he quedado en el chasis y ha sido solo quitándome las dulzainas. Eso sí, me gustan mucho los dulces artesanales, los que tienen historia, tipo las yemas, las tejas, los barquillos, etc. Y sobre todo me gustan los piononos. No os voy a engañar, esos me pirran. Más desde la primera vez que los comí. Me pasó como a Alfonso XIII, la primera vez que se los dieron a probar, que se quedó fascinado y dijo, bueno, ya no quiero comer otra cosa. Y convirtió a Isla, que son uno de los piononos más famosos de Granada, es una pastelería muy famosa, hay varias, en el proveedor oficial, en el proveedor de la Real Casa, que supongo que lo seguirá siendo, aunque ya no lo ponga, porque Juan Carlos I quitó lo del proveedor de la Real Casa para que no se le acusase de favoritismo. Bueno, los de Isla o los de otros sitios son los mejores dulces en los piononos, el mejor dulce del mundo. Es decir, no existe una cosa igual. Muy bien, pues vamos a irnos ya, vamos con buen sabor de boca, además pensando en los piononos. Nos vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario hoy sobre el tema este de Nicaragua. Cuando las instituciones de un país pasan a ser un clan, desaparecen las herramientas de prosperidad y de armonización social. Es cuestión de tiempo que la miseria y el descontento se manifiesten por desbordamiento y que el clan responda con represión. La miseria y el descontento tienen la hercúlea tarea de derrocar una estructura que cuenta con más orden y con más recursos. Y si lo consiguiesen, la titánica tarea de restablecer unas instituciones laminadas sin caer en la tentación de organizar un nuevo clan. El régimen represor, desenmascarado de democracia, de derechos y de humanidad, tiene fácil desbandar a la oposición hacia el exilio, la cárcel y el hambre, pero perdiendo toda opción de progreso o de respeto. Los muertos y heridos represaliados nicaragüenses prolongan el languidecimiento de Ortegagua y acrecientan los padecimientos de Nicaragua. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto damos por concluida la contra de hoy y ya sabéis, yo estaré por aquí mañana, así que si os pasáis por la contracrónica, nos volveremos a escuchar. Hasta mañana.